Buenos días, mi nombre es Génesis López y hoy hablaremos de medidas de asociación en epidemiología, riesgo atribuible, riesgo relativo y diferencial. Pero antes de entrar en materia es importante dominar determinados conceptos básicos con los que tenemos que familiarizarnos, ya que estaremos tratándolo de forma continua en el transcurso de la clase. Inicialmente tenemos el concepto de riesgo, que no es más que la probabilidad de ocurrencia de un evento de salud negativo. El margen o el rango aceptable desde el punto de vista epidemiológico para catalogarlo como un riesgo va de 0 a 1, sin que incluya estos extremos. Y puede expresarse en porcentajes, en decimales, dependiendo de la magnitud del evento para facilitar su comprensión. En segundo lugar, tenemos lo que es un indicador de riesgo, que no es más que un indicador epidemiológico que me permite evaluar la posibilidad de que en un individuo o en una población se genere una situación de salud negativa. Un ejemplo de este indicador de riesgo es las proporciones de prevalencia e incidencia. Y en tercer lugar, tenemos lo que es un factor de riesgo propiamente, que no es más que una característica o un atributo de una variable, situación o condición que se detecta en un individuo, en una población, y que potencia la probabilidad de ocurrencia de una situación de salud desafortunada si lo comparamos con un individuo o una población que no cuenta con este factor de riesgo. Un ejemplo de esto es si comparamos la probabilidad de ocurrencia de un evento coronario entre un paciente con antecedentes previos cardiovasculares y un paciente sin antecedentes de ningún tipo. Hablemos de la determinación de factores de riesgo. En toda sociedad existen comunidades, grupos de individuos, familias, que son más propensas que otras de desarrollar en un futuro enfermedades, accidentes, muertes prematuras. Se dice que son individuos especialmente vulnerables. Sin embargo, en la medida en que aumentan los conocimientos, el estudio o la evidencia estadística demuestra, en primer lugar, que las enfermedades no se desarrollan de forma aleatoria. Y en segundo lugar, que esta vulnerabilidad justamente tiene su razón de ser. La vulnerabilidad se debe a la presencia de cierto número de características de tipo genético, ambiental, biológico, psicosocial, que actuando de forma individual o en conjunto pueden desarrollarme la presencia de un proceso que termina desembocando en la aparición de riesgo, que como lo vimos anteriormente, implica la presencia de características o factores que aumentan la probabilidad de ocurrencia de situaciones adversas. Es decir, que el riesgo también puede definirse como una medida de probabilidad estadística que determina la presencia o el desarrollo en un futuro de condiciones o situaciones por lo general no deseadas. En cuanto a la utilización de los factores de riesgo, el conocimiento y la información sobre los mismos tiene diferentes objetivos. Abordaremos especialmente 4 de ellos. En primer lugar, tenemos la predicción. La presencia de un factor de riesgo representa un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad a futuro si lo comparamos con personas no expuestas a este factor de riesgo. Por ende, es considerado un factor predictor del desarrollo futuro de enfermedades. En segundo lugar, tenemos la causalidad. Un factor de riesgo no es necesariamente causal. El incremento en su aparición, si comparamos un grupo de personas expuestas con un grupo de personas no expuestas, efectivamente sí, me condiciona un factor de riesgo. Sin embargo, este puede verse influenciado por terceras variables, conocidas como variables de confusión. Por ejemplo, es bien sabido para todos que el ejercicio representa un factor de protección cardiovascular. Sin embargo, este puede verse determinado por otras variables, como por ejemplo la edad. Es bien sabido que a mayor edad, mayor es el riesgo de desarrollo de eventos coronarios, y a menor edad, mientras más joven es el paciente, mayor es su capacidad física, mayor es su rendimiento físico. Por ende, sí, efectivamente, es un factor de protección cardiovascular, pero que se ve influenciado por terceras variables, como por ejemplo la edad. Entonces, la edad vendría representando esa variable de confusión. En tercer lugar, tenemos el diagnóstico. La importancia de este va a radicar en que va a haber un mayor valor predictivo en aquellos pacientes con mayor prevalencia de enfermedad. A su vez,
me permite una mayor respuesta o una mayor acción en cuanto a los programas de cribaje, ya que me permite seleccionar al subgrupo de pacientes con el riesgo aumentado. En cuarto lugar y por último tenemos la prevención. Si bien hemos mencionado en innumerables oportunidades que la existencia de un factor de riesgo me condiciona el desarrollo de una enfermedad, el control o eliminación de ese factor de riesgo automáticamente debería de disminuirme potencialmente la aparición de la misma. Entonces es justamente el objetivo principal de la prevención primaria. Entrando en materia, las medidas de asociación estadística cuantifican la relación existente entre las variables dependientes e independientes. Una de ellas es la exposición o el factor de riesgo y la otra es el efecto o la enfermedad que se produce a raíz de la exposición a ese factor. Lo primero es valorar esa asociación y determinar si se debe o no al azar. Para ello nos valemos del método de chi cuadrado de Mantel-Haenszel y una vez obtenido el resultado, si existe diferencia entre lo observado y lo esperado, valiéndonos de la tabla de normalidad que les dejo adjunto en la diapositiva, se dice que hay una asociación estadística significativa. El valor o el rango de significancia estadística aceptado internacionalmente se fija en el percentil menor a 0,05 y esa P nos habla de la probabilidad de la diferencia en los riesgos al azar, o lo que es lo mismo que no haya diferencia. Riesgo relativo. Estima la frecuencia o la magnitud del efecto al comparar un grupo de personas expuestas a un factor de riesgo con un grupo de personas no expuestas al mismo factor. Para el cálculo tenemos allí en la diapositiva la fórmula que se expresa como el riesgo relativo igual a la incidencia entre expuestos y no expuestos. También puede describirse en términos de incidencia como la razón en la incidencia de expuesto dividida entre los no expuestos, conociéndose como razón de incidencia o de riesgo. La fórmula también la podemos observar allí en la diapositiva. Su interpretación es bastante sencilla. Si el valor es 1, significa que no existe una relación entre el factor de exposición o de riesgo y el desarrollo de la enfermedad. Si el valor es mayor a 1, hay una asociación positiva entre el factor de estudio o de riesgo y el desarrollo de la enfermedad. Si ese valor es menor de 1, la asociación es negativa, es nula o indiferente. Mientras más se aleje el valor de 1, mayor es la asociación. Si este valor es mayor de 1, se habla de que efectivamente estamos ante la presencia de un riesgo, mientras que si el valor es menor de 1, se habla de que la exposición más bien protege. Continuando con los UT-ratios, en los estudios de corte el riesgo relativo se estima de forma directa, ya que se conoce la incidencia de la enfermedad al comparar expuestos y no expuestos a un determinado factor de riesgo. Sin embargo, en los estudios de casos y controles no puede emplearse el mismo método, ya que el grupo en estudio o la población que se selecciona para este estudio ya se han expuesto a un factor de riesgo, ya han desarrollado el efecto o han desarrollado la enfermedad. Por ende, en este caso, en lugar de calcular incidencia, evaluamos es la razón de ventaja o de posibilidad, que es la que se conoce como razón de UTS o UTS ratio. Los UTS es la razón de la probabilidad de ocurrencia de un suceso entre la probabilidad de no ocurrencia del mismo, mientras que los UT radio se refieren a la razón entre los UT de exposición observadas en un grupo de casos, que si nos guiamos por la fórmula que les dejé adjunta en la diapositiva, vendría representando el segmento de A por D dividido entre los UTs de exposición a un grupo control, que vendría representando el segmento de B por C. Los UT radios son actualmente un estimador bastante empleado en el cálculo de la medida de la magnitud de los efectos o la asociación en múltiples situaciones, como por ejemplo estudios de casos, controles, estudios clínicos, evaluaciones sistemáticas y metaanalíticas.
Para muchos, este es considerado un equivalente al riesgo relativo. Sin embargo, en realidad los U-radios son una buena aproximación a este riesgo, pero en determinadas circunstancias. Como podemos observar en la diapositiva, cuando el riesgo basal es bajo, menor a 10%, entonces se habla de que ambas medidas son equivalentes. Cuanto mayor es el riesgo basal, los U-radios magnifican el efecto en relación a este riesgo relativo. Es decir, sobreestiman este valor cuanto mayor es de 1. Y por último, cuanto más alto es el U-radio, mayor es la asociación entre la enfermedad per se y el factor determinante de esta enfermedad o el factor de riesgo de esta enfermedad. Riesgo atribuible o diferencia de riesgo en los expuestos. Es el riesgo de desarrollar el efecto en los expuestos producto de dicha exposición. Se calcula restando al riesgo de los expuestos el riesgo de los no expuestos. Por ende, es considerado también como el riesgo adicional producto de la exposición a un factor de riesgo, o lo que es lo mismo, el riesgo individual producto del factor en estudio. Para su cálculo podemos guiarnos de la fórmula que les dejo adjunta en la diapositiva, donde evidenciamos que el riesgo atribuible es igual a la incidencia en expuesto menos la incidencia en los no expuestos, o la diferencia de riesgo en expuesto es igual al riesgo en expuesto menos el riesgo en los no expuestos. Su interpretación cuantitativa y numérica es la siguiente, bastante sencilla. Un valor mayor a 0 me hace referencia de que estamos en presencia ante un factor de riesgo. Un valor igual a 0 es nulo, no hay factor de riesgo. Y un valor menor de 0 es un factor protector. Intervalo de confianza para la estimación del riesgo. Cuando realizamos o cuando calculamos el riesgo relativo, debemos determinar si este es diferente de 1, y precisamente basándonos en eso es que se hace el cálculo del intervalo de confianza. Cuando estimamos el valor de este riesgo relativo y resulta que el 95% del intervalo de confianza incluye el valor de 1, hablamos de que es un riesgo estadísticamente significativo, con un percentil por debajo de 0,05. Si este riesgo resulta que en el 95% de ese intervalo de confianza no incluye el valor de 1, entonces hablamos que es un riesgo significativo con un percentil por debajo de 0,01. Ahora, si tanto el riesgo relativo como el intervalo de confianza son menores de 1, entonces hablamos de que es un factor protector. Para su cálculo nos basamos en la fórmula que les dejo en la diapositiva, donde el RR me representa la estimación puntual del riesgo relativo, el diminutivo XP me representa la base del logaritmo natural elevada a la cantidad que se establece entre paréntesis, seguido del error estándar. Ese error estándar, vemos la fórmula en la diapositiva a continuación, donde A, B, C y D representan los valores expresados en la tabla 2x2 que también se las dejo adjunta en la diapositiva. Esos valores que se van a sustituir allí en esa fórmula son los que emplearemos dependiendo del estudio que realicemos, donde comparamos expuestos, no expuestos versus enfermos y sanos. Ahora bien, el cálculo del 95% del intervalo de confianza de los U-radios en estudios de casos y controles se realiza empleando las siguientes fórmulas que le dejo a continuación adjunta en la diapositiva, donde OR significa la estimación puntual de los U-radios, el diminutivo de exposición habla de la base del logaritmo natural elevado a la cifra o a la cantidad que se encuentra puntualizada allí entre paréntesis, y los valores de A, B, C y D van a ser sustituidos por los valores que emplearemos en la tabla 2x2 que les dejé en la diapositiva anterior y que ya estamos claros que van a variar en función del estudio que se realice y la muestra con la que se trabaje.
El cálculo de los intervalos de confianza, tanto en el riesgo relativo como en los U-radio, es fundamental para el análisis y el entendimiento de cualquier estudio, ya que ellos nos permiten identificar la dirección del efecto, nos permiten evaluar la significancia estadística, si el intervalo engloba o no el valor de 1 y nos permite saber la precisión del intervalo que está directamente relacionado o vinculado con el tamaño muestral en estudio. Habiendo concluido ya con el tema, me despido agradeciendo su atención. Espero que les haya sido de utilidad.